Bien, esta mañana vamos a continuar con la Romanos. Estamos estudiando Romanos los miércoles, los domingos vemos Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Estos mensajes no sé en qué día los vea, lo escuche o a qué horas, pero es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es lo que predicamos, es lo que creemos y es lo que enseñamos. Practicamos igualmente en nuestra vida lo que la palabra de Dios nos dice. Tengan ustedes muy buenas tardes, días o noches y vamos esperando nuevamente que se encuentren todos bien de salud y en todo lo demás, todo lo más necesario. Esta mañana vamos a continuar con la lectura de Romanos capítulo 7, vamos a ver del versículo 21 al versículo 25 para cerrar el capítulo 7. Vamos a ver estos versículos y cerramos el capítulo 7 para el inicio la semana que entra, si Dios quiere, el capítulo 8. Esta mañana vamos a leer nuevamente lo que es el 21 al 25 de Romanos capítulo 7. Le voy a pedir a ver si que me lo lea, por favor. Es la versión Reina Valera. Romanos 7, 21 al 25, dice la palabra de Dios. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo desde el versículo 7 que hasta el versículo 25 nos habla de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Pero vamos a entrar a otro punto muy importante, porque hemos visto que vimos la gran función de la ley, con otro título obviamente, la ley de Dios es espiritual, y vamos en la segunda parte de esa, la ley de Dios es espiritual. Vamos a entramos al versículo 21, ¿verdad? Y cerramos en el 25. Y sigue hablando, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal esté en mí. La versión Las Américas, para no dejar de hacerlo, lo dice de esta manera. El versículo 21 al 25 dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley, que el mal está presente en mí, porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hacen guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado, que está en mis miembros. Y luego dice el 25, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero con la carne, a la ley del pecado. Perdón. ¿Por qué esta lectura en las dos Biblias? Para que veamos. En la Biblia de las Américas nos habla un poco más claro, nos deja un poco más claro, nos echa más luz a los versículos que leímos y que estamos leyendo y que estamos estudiando esta mañana. Pero nos basamos en la versión Reina Valera, versión antigua, para predicar. Entonces vimos que dice la palabra de Dios, así que queriendo yo hacer bien, hallo que esta ley, así que queriendo yo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal esté en mí, ¿verdad? ¿Dice así? ¿O me equivoqué? A veces batalla un poco para leer, no creo. Vamos a orar y vamos a poner tu mano al Señor, de manera que pueda expresar y que puedan entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos. Gracias por
darnos el privilegio, Padre, de poder compartir tu palabra con los que escuchan, con los que ven, con los que quieren aprender un poco más de ti, aquellos que creen realmente en tu palabra, en ti, en tu Hijo Jesucristo, en tu Espíritu Santo. Ponemos todo en tus manos. Guíanos, prepara nuestros corazones, enternécelos, de manera que, Padre, sea un corazón de carne que pueda entender, asimilar, discernir tu palabra de la manera que tú quieres. Bendice a los oyentes, bendice a aquellos que están en tribulación, necesidades, enfermedades, que están pasando necesidades económicas y espirituales, Señor. Te pedimos por tu iglesia, por tu pueblo, por tus misioneros, tus siervos, tus pastores, por todos aquellos que realmente predican tu palabra de verdad. Bendícelos o bendícenos de manera, Padre, que podamos hablar lo que tú quieras, no lo que nosotros querramos. Bendice a los que realmente quieren aprender algo de ti y, Señor, prospera tu palabra en todas maneras, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver, es algo un poco complicado, pero vamos a tratar de expresar lo que la palabra de Dios nos dice. Dice el versículo 21, así que queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí, me doy cuenta, dice, me doy cuenta que yo con mi mente quiero hacer lo bueno, pero no alcanzo a hacerlo, porque hay otra ley en mis miembros. ¿Qué es mis miembros? En mi cuerpo, en mi carne, no en lo espiritual, no en mi alma, no en el espíritu. En mi mente está el querer hacer el bien, pero no lo alcanzo. Así que queriendo hacer el bien, hallo que esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Que dice que hay esta ley, que el mal está en mí. Versículo 21. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, esta ley, que el mal está en mí, vemos que el apóstol Pablo se está dando cuenta o nos está dejando saber que se basa en la experiencia de la actitud o de la acción de su persona, personal. No es que está viendo a los demás, está analizando en sí mismo lo que es dentro de sí mismo o nos está dejando ver lo que hay dentro de nosotros mismos. Está el deseo de querer agradar a Dios, está el querer hacer, pero no puedo llevar a cabo esa acción porque veo otra ley en mis miembros. Cuando nosotros nos damos cuenta entonces de qué está hablando Pablo, porque Pablo, al igual que nosotros, era una persona humana, con un cuerpo humano, y probablemente él también tuvo esa batalla, como todo cristiano la tiene. Un verdadero cristiano. Aquí está hablando un verdadero cristiano, no está hablando uno que no cree, sino que se está dando cuenta por la revelación o lo que Dios le deja entender, o nos deja entender por medio de su Espíritu Santo, que está en nosotros el deseo de hacer el bien. Pero al llevarlo a cabo a veces es tan difícil, se nos hace tan pesado. Entonces la expresión de la acción en contra, vemos que va en contra, ¿verdad? Que nos lleva en el sentido contrario a lo que deseamos hacer. Es decir, está dándose cuenta o está descubriendo el principio que gobierna o gobernante que mueve o que nos mueve a accionar en diferentes maneras. Muchas veces sabemos, porque sabemos y entendemos que están mal las cosas, pero aún más, sin embargo, las seguimos haciendo. Porque nos conviene, porque queremos ver qué es o lo que sea. Pero hay un grado de que el cuerpo, nuestra carne, nuestras intenciones de la carne, la conveniencia, el deseo de conocer más a veces nos lleva a cometer actos que no son buenos y sabemos. Expresar qué es la otra ley, porque al hablar de una ley estamos pensando que es la ley que Dios le dio a Moisés. La ley, no, está hablando el título de ley, dice, veo otra ley en mis miembros, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, verdad? ¿Qué es lo que dice el 14? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. El pecado, con esa práctica que el cuerpo ha tenido
de pecar constantemente, precisamente se hace una costumbre, que cuando aceptamos a Cristo realmente como nuestro Salvador, no es un cambio inmediato. Lo que es inmediato es la justificación. Estamos justificados, pero santificados todavía no, porque es un proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Estamos siendo transformados, sí. No es un cambio que luego, y por costumbre, volvemos a nuestras tradiciones, a lo que hacíamos, o a lo que queremos seguirlo haciendo. Pero hay algo dentro de nosotros que nos hace pensar, que nos hace mover, en cierta forma. Pero ¿qué es lo que abunda más en nuestro ser? Es lo que va a dominar. Si nosotros dejamos que la carne crezca y se fortalezca, es la que va a dominar, obviamente. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? ¿Qué dice Romanos 6:6? Dice la palabra de Dios, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el hombre interior, el hombre exterior, la carne, el cuerpo, nosotros no tenemos el poder por nosotros mismos de controlar nuestras acciones carnales. Si aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único y vasto Salvador, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esa es una lucha constante del cristiano, porque estamos hablando del cristiano, de todas las personas que somos cristianas. Porque no podemos decir, no, yo no. Todos cometemos faltas, en una o en otra manera. Estamos siendo transformados, estamos siendo llevados, como dice Romanos 8:29. Estamos siendo transformados, o si lo tiene ver, sí que me lo lea para que se entienda mejor qué es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:29 dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias. Estamos siendo transformados a la imagen, al carácter de su Hijo. Es un transformar completamente constante de labor que lleva Dios en nosotros. No es de la noche a la mañana. En la justificación nada tenemos que hacer nosotros. Tampoco en la santificación. Esa es obra de Dios en cada persona. Por eso dice Efesios 1:6. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 1:6? No, Filipenses 1:6, perdón. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiar en esto, gracias mía. Que el que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta dónde? ¿Hasta el día de quién? Hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos frente a frente, cara a cara. Entonces va a llegar un cambio a nosotros que podemos. Pero eso no nos da el derecho de seguir pecando, sabiendo que tenemos un poder en nosotros mismos, que si nosotros lo desarrollamos o lo dejamos que crezca en nosotros, entregamos nuestra vida a este poder, sabemos que somos más que victoriosos. ¿Qué es lo que dice? Déjenme ver, Colosenses 2:11. Dice la palabra de Dios, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. En la circuncisión de Cristo. Muchas veces pensamos que nomás Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y tienen razón, así es. Sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin su vida sacrificada, no hubiera perdón de pecados. Pero no nomás eso. Él vino a hacer el camino. Él vino a hacer la justificación. Él vino a hacer el camino, la verdad y la vida eterna. Él es el mensajero. Él es el mensaje. Él es el Salvador, el que transforma a todo y a todos. ¿Cuándo?
verdaderamente hacemos una decisión de dejarlo controlar nuestra vida. Es de nosotros el crecer espiritualmente, porque ¿de qué se trata la predicación? ¿De qué se trata la Biblia? De lo espiritual. ¿Tienen contacto con lo material? Sí, pero es más lo espiritual. ¿Cómo debemos crecer en lo espiritual? Con lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? La palabra de Dios, Mateo 4:4, que le contestó nuestro Señor Jesucristo al mismo enemigo, por no decir quién, ¿verdad? Alguien dice el innombrable, no, sí, se llama Satanás y es el enemigo de Dios y suyo y mío también. Que el Señor los reprenda, es ciertamente que sí. ¿Qué dice? Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Escrito está, le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. Nosotros para fortalecer nuestro físicamente necesitamos el alimento físico, pero para mantenernos fuertes, inmovibles, necesitamos estar alimentándonos constantemente de la palabra de Dios y creciendo en la fe. No soy yo, no es usted, es Dios y el Espíritu Santo. Pero hay una parte importante en todo esto, que si nosotros nos disponemos a someternos a Dios, como dice Santiago, entonces el enemigo oirá de vosotros. Y somos libres de actuar, hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué se necesita? Someternos primeramente a Dios. Sin sometimiento a Dios tenemos la lucha perdida. Así seamos cristianos o no seamos cristianos, déjeme decirle. Muchas veces nos conformamos con decir yo soy cristiano y no queremos crecer, ni madurar, ni obrar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Nomás lo que nos conviene. Ahí es cuando debemos pensar, seriamente soy hijo de Dios o nomás porque yo digo o porque yo lo creo. Tenemos que ir analizando más y más, porque Dios ya hizo toda su parte, ya envió a su Hijo y nos ha dado una gran bendición, preparando el camino. ¿Para dónde? Para el reino celestial. A todo aquel que crea verdaderamente y tenga una decisión y un deseo ferviente y un anhelo constante de cambiar este cuerpo de pecado a la obediencia a la palabra de Dios, a buscar que este cuerpo de pecado sea quitado. Pero ¿cómo se logra eso? Bueno, vamos adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No lo que digo yo. Dice Romanos 8:2. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Estamos viendo, gracias amigo, constantemente quién es la libertad. No hay un versículo que dice, si el Hijo os libertare, ¿seréis libres? Sabemos y entendemos que la palabra de Dios es verdadera y es el sustento, el alimento para todo creyente. Si nosotros pensamos que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, dijo el Señor ahí en San Juan, sin mí nada podéis hacer. ¿Lo hallaste? Juan 8:36 dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y el otro? Sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5 dice la palabra de Dios, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Y ahí lo amplía bastante, sin mí nada puede ser. ¿Cómo podemos llevar frutos si no dejamos que nuestro Señor Jesucristo controle nuestras vidas con su Espíritu Santo? ¿Cómo seremos libres del pecado si no dejamos que el Señor obre? ¿Por qué? Porque Él es la verdad. ¿Qué dice Juan 3:16? No, Juan 14:6, porque yo soy el camino. Está bueno, mija. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿verdad? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué dice Juan 8:32? Juan 8:32 dice la palabra de Dios,
y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gracias, mija. La verdad de la palabra de Dios. Conoceréis a Cristo porque dijo yo soy la verdad. ¿Verdad? Ahí que dice Juan 14:6, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios ya hizo su parte. Que nosotros tenemos que buscar hacer la nuestra. Porque Él no va a bajar a torcernos el brazo. O a pues, sentarnos a leer la Biblia. O a hincarnos a orar. Eso depende de cada cristiano. Sabemos que el alimento es la palabra de Dios. Sabemos que la verdad está ahí en la palabra de Dios. Sabemos que es un bien para toda aquella persona. ¿Por qué? Porque no nomás para nosotros, para todo aquel que quiera conocer. ¿Por qué? Porque dice, porque de tal manera amó Dios el mundo. Es decir, Juan 3:16, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el camino, la verdad, la libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Gálatas 5:1. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. Gracias. Muchas las veces se piensa que con decir yo soy cristiano, o porque una emoción o un sentimiento me llevó a decir sí acepto a Cristo, o por insistencia, que es muy usual eso. Es que yo no creo, cuando hemos ido a evangelizar, he encontrado personas que me dicen, es que yo acepté a Cristo porque me estuvieron insistiendo, más no explicando. ¿Y de qué se trata la salvación? Del conocimiento de la verdad para ser libres. Pues y conoceréis. ¿Ah? Y conoceréis que la verdad os libertará. Y sabréis, ¿cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. 8:32, Juan 8:32. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios está constantemente dándonos el material para que trabajemos. Y si dejamos que el Espíritu Santo de Dios obre en nosotros, lo vamos a lograr. De otra manera, ¿qué estamos haciendo? ¿Engañándonos nosotros mismos? ¿Pensando que somos cristianos y no lo somos? Porque hubo una emoción, un sentimiento nada más. Porque lo entendí. Es más, lo creí, pero no lo acepté. Porque no me conviene a mis conveniencias. O hago lo que me conviene y lo que no, pues no lo hago. Esa no es la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Su palabra, que nos enseña la verdad, que nos enseña el camino. Pero ¿qué hay en nuestros miembros que no nos dejan, que nos controlan cuando nosotros no alimentamos nuestra parte espiritual con la palabra de Dios? Hay una debilidad, hay anemia espiritual. Y la carne se sobrepone a lo espiritual. Pablo nos está dejando una enseñanza, más bien Dios nos está dejando una enseñanza con Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos deje ver que es una lucha constante, que no depende de nosotros el ser salvos, porque la salvación no se gana de ninguna manera, que no depende de nosotros santificarnos, justificarnos, pero sí depende de nosotros disponernos, someternos a la palabra de Dios para poder encontrar realmente la fortaleza. De otra manera, seguimos débiles. Ya me sé la Biblia. Oh, sí. Déjeme decirle que una vez leo un versículo y entiende una cosa, y luego lo lee otra vez y tiene más cosas referente a lo mismo. No cambia el sentido ni el significado, pero sí cambia la capacidad de entendimiento de la persona. Porque insistimos en la palabra de Dios, que nos revele por medio de su Espíritu Santo la verdad que está en la palabra de Dios. Porque el que no cree está ciego, porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Si mal no me equivoco, es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Léelo, amiga, para que sea de ahí.
Segunda Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí en Romanos 8:29, ¿qué dijimos? ¿Qué dice la palabra? Que estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y somos, en otro versículo que dice, somos siendo transformados de gloria en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el tiempo Dios no nos deja a tientas, no nos forza, no nos obliga, pero sí nos deja entender qué es lo que Él quiere para la humanidad. ¿Quiere tu dinero? No le interesa. ¿Quiere tus posesiones? Tampoco le interesan. Lo que quiere es tu corazón, que le creas, que lo ames verdaderamente como Él nos ama. Así como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todas las personas, no al globo terráqueo, no, a las personas que componen el mundo. Ese es el mundo, un mundo de gente. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que nos dice allí en Gálatas 5:1 lo que leyó a ver si ahorita estás pues firmes en la libertad con que dice, con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presas en el yugo de servidumbre. No es posible que conociendo una vez la santidad de Dios, la santidad de nuestro Señor Jesucristo, la santidad de su palabra, volvamos a lo mismo. Es que hay algunos que dijeron es que son cristianos carnales. Es una frase muy común que se usaba antes. No hay tal cosa. O eres o no eres. ¿Qué dicen Apocalipsis? No recuerdo en qué parte que dicen no seas tibio. Por cuanto no eres tibio, no eres frío ni caliente, te vomitaré. Y vamos a la Biblia si quieren, para enseñar esto ahorita. ¿Apocalipsis qué? 3:16. Apocalipsis 3:16. 3:15 y 16 dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? En la palabra de Dios no hay término medio. O eres frío o eres caliente. Es sí o no. No, sí, pero. No hay peros. Es sí o no. ¿Es para arriba o es para abajo? Con Dios no hay términos medios. Si eres, muéstralo con tus hechos, que eres realmente creyente, sometiéndote como a Dios. Y no estoy juzgando a nadie, no se trata de juzgar, sino de enseñar que la palabra de Dios es verdadera y nos deja el camino muy amplio. Ciertamente estamos en este cuerpo de pecado, pero hay solución si nosotros nos disponemos. Leímos que el 20... ¿Qué fue? Vamos a ver el 22. ¿Qué nos dice el versículo 22, mi hija? Dice la palabra de Dios, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Qué dice Salmo 119:35? Dice la palabra de Dios, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tengo deseo de que me guíes, de que me lleves. Pero ¿cómo sobreponernos a esta fuerza que está en nuestro cuerpo? Porque el cuerpo es como un niño chiquito. Si usted le da mucho de comer, quiere más. Si usted le da mucho de diversión, quiere más. Si usted le da mucho alcohol, quiere más, aunque el hígado se esté deshaciendo. Aunque ya estemos todos enfermos de la presión, de la artritis y de todo lo demás. No, pero no. Échale más alcohol. Échale más parranda. Aunque el cuerpo se va deteriorando poco a poco. No se ve, pero el cuerpo físico con el alcohol y con la mala vida se deteriora.
Déjeme decirle que cualquier acción que llevemos se refleja en el cuerpo de cada persona. ¿A qué te dedicas? Eso es lo que refleja tu cuerpo. Cuando están las cosas del Señor, vemos esa belleza en las personas, en las personas más grandes. Porque es la belleza de la palabra de Dios en ellas. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros. Pero ¿qué es que este cuerpo no me deja? Bueno, depende de cada uno. 1 Corintios 15:57. Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿Por quién? Mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. El hombre exterior pelea, la carne pelea, yo quiero. Cuando hay cadenas que amarran a la persona, ya sea de drogas, un mal vivir, lo que sea, bebidas, cigarros, lo que sea, el cuerpo está peleando y se está adicto a aquello, está adicto al pecado, está adicto a robar, está adicto a mentir, está adicto a todas esas cosas que son las cadenas del pecado. Pero cuando reconocemos a Cristo, Cristo nos da la fuerza. Dios nos da la fuerza por medio de Cristo para salir adelante. Pero ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice acerca de Jesucristo? Cuando dijo el Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, está en Lucas, me dijiste, Lucas 9:24, algo así. Lucas 9:23. ¿Qué es lo que nos dice allí? Mírese, fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que dice la palabra de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo quiere venir en pos de mí. Niégate a ti mismo, porque de otra manera no vas a poder llegar al reino celestial. ¿Y cuál es esta lucha? ¿De qué se trata? Se trata de salvación, de galardones, se trata de castigos, de tormento o de bendiciones y gozo. Pero está en nosotros el sabernos, como dice en Santiago 4:17, algo, someteos pues a Dios. Fíjese bien lo que dice, vamos a Santiago. Santiago 4:7 dice la 4:7. palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. De vosotros huirá. Déjame decirle por qué está ese versículo ahí. Resistir al diablo. Cuando usted o yo o cualquier persona decide servirle al Señor, lo primero que el enemigo avienta en nuestro camino es nuestra carnalidad. ¿A poco te crees muy santo? ¿No te acuerdas lo que eras? Sí me acuerdo lo que era, pero también sé que en Cristo Jesús todos mis pecados son perdonados. Una vez dijo un predicador, si el enemigo viene y toca tu puerta para acusarte y te recuerda tu carnalidad, recuérdale a él su final. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que es una lucha constante y una decisión personal de cada persona, porque yo no voy a ir a pagar tus pecados ni tú los míos. Ni papá, ni mamá, ni hijos van a pagar por los hijos, ni los padres por los hijos. Ni los hijos por los padres, ni los padres por los hijos. Ni los grandes por los chicos, ni los chicos por los grandes. Todavía un niño de menos de 12 años, pienso yo por la palabra de Dios, que tiene absolución de pecados, por decirlo de alguna manera, porque están inocentes, porque todavía no conocen de a tiro el pecado, como cuando ya hemos crecido y somos adultos. Por eso digo al Señor, deja a los niños venir a mí, pues que parece que a ellos les pertenece la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Hay tantas hermosas y bonitas enseñanzas en la palabra de Dios, pero las hacemos por un lado, porque no nos interesa, porque no la queremos, porque, nomás están hablando de eso. Este pastor lo que quiere es el dinero. No, yo no quiero nada. Yo no quiero nada de nada. Lo único que quiero es predicar la palabra de Dios y enseñarles.
Por eso leímmo ahorita el Salmo 119:35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos, porque en ellos tengo mi voluntad. ¿Quién? El que escribió el Salmo, el salmista. Porque yo quiero servirte. Porque en ti yo encuentro la fortaleza para seguir adelante. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Porque ahí mismo donde leímos Mateo 4:4 le dijo el Señor al enemigo, ¿qué? No, 4:10, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El enemigo está vencido, depende de ti y de mí y de todo ser humano tomar una decisión acerca de lo espiritual. ¿Es importante lo material? Sí, mientras vivamos en este mundo. Pero si nos conformamos con lo que Dios nos da y nos esforzamos en hacer un poco más, bajo la voluntad de Dios, prosperaremos. Porque hay un salmo que dice: porque en vanos trabajan los que edifican la casa, si Jehová no estuviera con ellos. Constantemente debemos tener la conciencia de que tenemos una lucha dentro de nosotros mismos. Pero ¿quién maneja esa lucha? ¿Dónde se desarrolla esa lucha? Aquí. En la mente, en el conocimiento. Por eso es necesario que entendamos, que aprendamos de la palabra de Dios, constantemente orando, buscando la guía de Dios. No vamos a ser religiosos, no vamos a, santurrones, a ser realmente un cristiano verdadero, firme en la palabra, pero consciente del mundo. Dijo el Señor: no son de este mundo, pero están en este mundo, en Juan 17. Y nos encomendó al Padre y le dijo: cuídalos tú, Padre, porque yo voy a ti. Yo voy a ti. No pido que los saque del mundo, sino que los cuides. Porque de los que me dices, a ninguno he perdido más que el hijo de iniquidad. ¿Lo tienes? El 15:16 dice la palabra de Dios: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Para que los guardes del mal, porque no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo. Y estos me siguen, y yo los llevo conmigo. Yo te los encargo a ti, porque estos son. Y más adelante, al final casi dice: y no nomás te ruego por estos, sino por aquellos que han de creer en mi nombre. Ahí mismo dice, ¿no? ¿Dónde? En el 20. ¿Qué dice el 20? Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Sino también ruego por la iglesia, porque van a creer en mí por la palabra de ellos que está escrita en mi palabra. ¿Quién nos está protegiendo constantemente? ¿Quién es el que nos está guardando de todo mal? En el Padre Nuestro dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Quién tiene el poder para salir adelante? Para que la humanidad salga adelante. Dios Padre. El Padre Nuestro es Mateo 6:9-15. A ver. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Amén. Qué tremenda bendición. La palabra de Dios es muy clara. Dios nunca nos pide algo que no podamos hacer, que no nos dé con qué hacerlo. Siempre Dios nos da, nos provee. Que seamos perezosos, que a veces la carne nos gana,
¡Ay, no! ¡Qué fastidio! Otra vez tengo que ir a la iglesia. ¡Ay, no! Para oír eso, mejor lo veo en la casa, por televisión. No dejando de congregarse como algunos lo tienen ya por costumbre. No dice el ya, pero lo puse yo extra. Ya se hace una costumbre, ya se hace un constante modo de vivir cómodamente de acuerdo a mi carne, a mi cuerpo. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Pues, mira, ¿quién es el que tiene el poder eternamente por todos los siglos? El Padre. Y si el Padre lo tiene, el Hijo también. Porque lo que es del Padre es del Hijo. Y si es del Hijo, vayamos pensando en eso, ¿verdad? ¿Qué dice ¿en qué estamos? ¿El 22? Sí. Bueno, ¿el 23 qué dice, mija? Dice la palabra de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí hay unas frases, gracias amiga, muy difíciles a veces de entender, porque habla de dos leyes. No es que la ley de Dios y la ley que es del pecado sean las mismas, precisamente. La ley de Dios es uno y ¿por qué ley del pecado? Porque te obliga, te forza, te controla. Pero déjame decirte que los instrumentos que utiliza el enemigo para controlar tu carne son muy efectivos. A veces dice uno, es que yo lo pensé. No, tú no lo pensaste. Tanto en una manera como en otra. Porque somos instrumentos de quien dispongamos nosotros ser instrumentos. Porque ahí en Efesios dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Contra malicias espirituales en los aires. ¿Por qué? Porque esta lucha constante, yo no sé si han visto las caricaturas antiguas, porque ya poco pasan, que aquí está un supuesto ángel en caricatura y aquí está un que diablo hablándole a un, y es precisamente ¿dónde te lleva esa lucha? Aquí adentro. ¿Y qué vas a hacer? Alguien lo dijo así, están dos perros peleando, uno es blanco y otro es negro. ¿Cuál va a ganar? ¿Cuál va a ganar? Y se queda uno meditando, pues el más fuerte. Bueno, ¿y cuál es el más fuerte? El que se alimentó más. Si alimentamos más la carne y el espíritu nos olvidamos de él, lo espiritual, ¿quién va a ganar? Pero si alimentamos lo espiritual y alimentamos la carne en un balance, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? El más fuerte, obviamente. El que se alimentó mejor. ¿A quién estás alimentando tú? ¿A tu carne o lo espiritual? Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Repito, no es crítica ni juzgar a nadie, es enseñanza. Tome lo que le convenga, lo que no, pues déjalo ir, que a alguien le servirá. Dice Gálatas 5:17. Dice la palabra de Dios, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Quién lo permite? Dios. ¿Por qué? Porque toda tu vida y mi vida, mientras la vivamos, estamos sometidos a una prueba constante a ver si la pasamos. Para que no hagas lo que tú quieras o lo que yo quiera, sino lo que Dios nos manda. ¿Esa lucha cómo se gana? Pues solamente en Cristo, dice un canto, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Dice Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres, porque lo dice el corito, en que pueda ser salvo más que en Cristo Jesús. ¿Lo dice? Vamos a ver. ¿Qué dice? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Dado a los hombres en que podemos ser salvos. Dios envió a su Hijo con un propósito, y ese propósito es darnos
la salvación de nuestras almas. Y no nomás eso. Él es el pastor, Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es el agua de vida, Él es todo para el cristiano. No nomás vino y murió en la cruz y derramó su sangre. Todavía está sentado según segunda de Juan capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Todavía está trabajando a favor de los creyentes. ¿Lo tienes? ¿Abogado tenemos? Sí. Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos al Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El enemigo está constantemente acusando y el Señor está abogando por usted y por mí. Yo he oído personas que dicen, ya es que yo ya hice la obra. Ya no, el Señor todavía vino, predicó. No nomás eso, primero nació, creció y aprendió, luego predicó, caminó por este mundo predicando el Evangelio, llamando a sus discípulos para dejarle herencia, y luego fue llevado como oveja al matadero, no abrió su boca, dice Isaías, y fue crucificado. Y todos fuimos sanos por su herida. Y no nada más eso, no, murió, sí murió, pero no nomás se murió, sino venció la muerte con poder y se levantó y ascendió al cielo en una nube y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, abogando por usted y por mí, cada vez que el enemigo, ya ves, y es tu hijo, ya ves, y como dice el mundo, y eso que son cristianos, y pecan, no. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a seguir fallando. Una cosa es que reconozcamos que fuimos pecadores, porque es necesario reconocer que somos pecadores, como predicaba Juan el Bautista. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. Y somos bautizados, eran bautizados por Juan, con el bautismo del arrepentimiento. Pero luego viene el bautismo del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Espérame, mija, no lo busques. Ahí está en los evangelios, ¿verdad? Ahí en Mateo, capítulo 2, parece 3. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que la palabra de Dios es muy clara. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Por más que haya uno visto y llorado el sufrimiento de Cristo en la cruz, los sentimientos y las emociones se alborotaron y nos llevaron a aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, mas no a creer que Él es el Salvador. Y que para encontrar el camino, la verdad y la vida, necesitamos un arrepentimiento y una aceptación verdadera para poder obtener el poder de Dios en nosotros y poder vencer. Necesitamos tener el Espíritu Santo del Señor en nosotros. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Reconocer que este cuerpo nos lleva a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos evitar esto? Obteniendo a Cristo en nuestro corazón para que el poder de Dios venga al creyente y poder vencer. Porque dice la palabra de Dios y lo repite, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque el que mora en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Aunque haya cegado el entendimiento de los incrédulos, a mí me deja entender. ¿Por qué? Porque yo le creo. Le creo al Padre, creo en el Padre, creo en el Hijo y le creo al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Que Él nos guía a toda verdad. Y si el Hijo libertare, seré libre. ¿Qué es lo que falta entender? Que entendamos que hay que ser religiosos. Hay que ser creyentes verdaderos al 100%, claros, limpios, sin dobleces. Es que el pastor, no ponga la vista en el hombre, ponga la vista en el cielo, donde está el Señor sentado. Porque si usted va a una iglesia, a un templo, a oír al pastor y a ver al pastor, el pastor falla, porque todos fallamos. El hecho que seamos pastores no nos da nada más grande que el privilegio de predicar su palabra. Porque ni la obra es mía,
ni la iglesia es mía. Yo no pagué por la iglesia. Fue el Señor en la cruz. Yo no soy el camino. Yo soy un predicador como lo hay muchos verdaderos predicadores, predicando la salvación de sus almas y la mía. Yo ya, dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero me extiendo hacia adelante, dejando atrás el pasado, porque todo lo que pasó, ya pasó, y Dios me lo borró. Ahora me extiendo hacia adelante, a buscar, a ver si puedo alcanzar, dijo Pablo, para aquello que fui llamado. No vaya a ser que yo predicando a los demás venga a ser reprobado. Es por eso que también como predicador tengo el conocimiento y el deber, más que nada el deber y el conocimiento por el deber de estudiar la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios. De otra manera, estoy mentiroso, estoy fingiendo que yo soy ungido de Jehová, que yo hago milagros, que yo sano, que yo levanto. No, es Dios, su palabra, su Espíritu Santo y mi Señor Jesucristo, el que hace todo esto. El versículo 24 dice, ¿qué dice el versículo 24, mija? Dice la palabra de Dios: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará, gracias mía? ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? La palabra de Dios responde en Gálatas 4:4, perdón. Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. ¿Qué leímos? 24, ¿verdad? Sí. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Lucas 2:27. Dice la palabra de Dios: y vino por espíritu al templo, y cuando trajeron al niño Jesús, sus padres al templo, para hacer por él conforme a la costumbre de la ley. Hacer costumbre a la ley. Por eso dijo el Señor, no vine a abrogar, vine a cumplir la ley, ¿verdad? Romanos 3:31-32. Dice la palabra de Dios: luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establezcamos la ley. Antes establecemos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Yo creo que lo hemos repetido mucho, pero nada tiene de malo que lo repitamos. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Por qué tanto repetir la Biblia? ¿Por qué tanto enseñar la Biblia? Porque el conocimiento de la palabra de Dios es vida. Es de vida o muerte. ¿Por qué de vida o muerte? Déjeme decirle que es de vida eterna y de muerte, muerte eterna. ¿Qué es la muerte bíblicamente? Es separación de Dios, alejados de Dios. Es lo que significa muerte en la Biblia. Alejados de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender? No critiquemos la Biblia si no la entendemos o no sabemos qué nos dice. Ahí en Oseas 4:6 nos dice algo muy importante, el mismo Padre acerca de su pueblo. Que es muy necesario que entendamos, que no nomás tenemos que abrir la boca porque entendemos un poquito, sino antes confirmar la palabra de Dios. Eso cuenta para mí y para cualquiera que predica la palabra de Dios. Tenemos que ser ciertos, pero esto es para todos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oseas 4:6. Dice la palabra de Dios: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Y esto es para los pastores también, como sacerdotes, como siervos del Señor. No nos olvidemos de la ley de Dios. No antepongamos los intereses a los del Señor. Y como hijos de Dios, veamos siempre que vayamos avanzando, creciendo en el conocimiento, porque crecer en el conocimiento es poder. El poder saber qué es lo que Dios nos está hablando y por qué nos está hablando. El 25, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios
por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice mi Biblia aquí también, ¿verdad? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Y trae un versículo aquí, una referencia, 1 Corintios 15:57. Dice la palabra de Dios, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Mas a Dios gracias que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. ¿No daría usted gracias, sabiéndonos victoriosos? ¿No estaríamos dispuestos a entregar todo nuestro ser? Señor, haz conmigo lo que tú quieras, porque tú lo mereces todo. Ciertamente tenemos que poner atención a las cosas del mundo, porque estamos en este mundo, pero no nos estamos cuidando solos. Estamos bajo la protección divina de Dios. ¿Por qué? Todo creyente, cuando el Señor ahí en San Juan le dice, cuídalos tú, porque yo los cuidaba antes, pero ya voy a ti. No lo dice así, estoy parafraseando. Ahora, tú que todo lo puedes, que estás en el cielo, ya voy a ti, cuídalos tú. En mi nombre. ¿Verdad? Cuídalos tú. Y no nomás a estos, sino a aquellos también, el versículo 20, de 17 a 20. Sino a aquel también, aquellos también que han de creer en mi nombre, por ellos, por su palabra. ¿Quién escribió la palabra de Dios? ¿De quiénes son los testimonios de aquellos que estuvieron ahí con Él? Dice Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Y resucitado para nuestra justificación. Fue muerto por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. No nomás por nuestros pecados, sino para nuestra justificación. Por eso dice Romanos 5 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también no tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Paciencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que ya tenemos la victoria en nuestras manos. Pero la gracia no nos da derecho a pecar deliberadamente. Al contrario, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, debe de ser el poder necesario para vencer al que está en el mundo, al pecado, a mi cuerpo, y poder decir, como dijo Pablo en Filipenses 4:13, ¿qué dijo en Filipenses 4:13? Porque dice, sin mí nada podéis hacer, dice en San Juan, pero en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Chiquito el versículo, pero qué poder tan... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que esté bajo la voluntad del Padre lo puedo hacer por la fortaleza que me da mi Señor, Cristo. Si estamos sometidos, si estamos negándonos a nosotros mismos, si sabemos que el que muere en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, tenemos el poder de Dios para poder decir, en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay excusa. Pero ¿cuál es el remedio? Orar sin cesar. Leer la palabra de Dios, que es el alimento, orar con esa devoción y con esa fe, que verdaderamente sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesaria la fe, la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios interceda entre nosotros y Dios y tengamos la capacidad del conocimiento y saber que en Cristo Jesús somos más que vencedores sobre este cuerpo y sobre el mundo. El Señor me los bendiga. Nos veremos el próximo domingo, si Dios lo permite. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, esperando que haya sido de bendición, de enseñanza, no de acusación o juicio para nadie.
Es una enseñanza que la quiera aceptar, que la acepte, y el que no, pues que la deje ir, Señor. Eres tú el que obra en los corazones de cada persona, a manera que tu palabra prospere, que haya un resultado según tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Señor le bendiga.